Bien, Srat Hashem, Moray Barabotá, estas cosas que vamos a estudiar, mérito que se desprende, sea para Refuah Shelema, Refuah Nefesh Kol Shar Chol Israel, y entre ellos, señora Haya Lea Batzara, menos que tenga Refuah Shelema, Refuah Nefesh Refuah Guf, amén, que en Yehi. Vamos a ver ahora el centro de Torah de Polin, Polonia, y vimos en la última oportunidad lo referente a el desarrollo de la halajá del lado sefaradí hasta llegar al Shulchan Aruch. Ahora vamos a hablar un poquito del Ramá, el más grande de los posquín de Ashkenaz, posterior a la publicación del Shulchan Aruch o contemporáneo con el Shulchan Aruch. Entonces habíamos dicho que el centro de Torah más importante durante casi 500 años o más fue Sefarat, fue España. Después ese centro de Torah, o sea, ese lugar donde habían los grandes maestros y las grandes discusiones y el gran avance en la Torah, pasó a Polonia. ¿Okay? A Polonia. Entonces, después de la expulsión de los judíos españoles a final del siglo XV, Europa del Este surgió como el centro de la vida judía. Y así fue hasta la llegada de la Shoah, o sea, que hace 500 años también. Hasta la llegada de la Shoah, el centro de la vida espiritual del pueblo judío fue Vilna, Gaón de Vilna, que también era parte de Polonia, hoy en día es Lituania, Cracovia, estaban los grandes centros de Torah, grandes yeshivot, Mir, que va a venir mucho tiempo después, Lomza, o sea, los grandes centros de Torah van a estar ahí en Ashkenazi, en el mundo Ashkenazi, hasta la llegada de Ponevich. Todos esos nombres grandes son de poblados de Europa. Hasta que va a surgir la Shoah y se van a desplazar los centros de Torah a Estados Unidos. Ya había en Estados Unidos, pero los Estados Unidos van a fortalecer más. Y en Israel, por supuesto, y también en lugares que seguro nunca han escuchado, como la Yeshiva de Shanghái, en China, que después llegó a ser trasladada a Israel, a Bnei Brak, Mir está en Jerusalén. Entonces, hasta nuestros días, que son los grandes centros de Torah. Hoy en día, en el mundo, ¿dónde están los grandes centros de Torah? Están las yeshivot más importantes, los cuales Jerusalén, Israel. Le sigue Estados Unidos. Pero Baruch Hashem, después de milenios, como hemos visto aquí en este corto recorrido, volvió la Torah a ser el centro de la Torah. Ya no era ni Babilonia, ni España, ni Portugal, ni Alemania, ni Polonia, sino que es donde sale la Torah. Porque de Zion sale la Torah y la palabra de Hashem de Jerusalén, como dijo el profeta. Entonces, Rab Polak nació en Polonia y fue talmid del Rab Yaakov Margolis, uno de los líderes de los poskim ashkenazí, que más tarde fue nombrado rey yeshiva, con una gran yeshiva en Praga, lo que hoy es República Checa, junto con el rabino Isaac Margolis, el hijo de su rabino. Rabino Polak fue considerado el principal arquitecto de la Escuela de Estudios de Europa hasta su muerte en el año 1530. Polak. El más grande, Polak significa polaco, en yiddish. No, sí, Polak. Señor, ya vamos a llegar ahí. Vamos a ver, primero el libro nos va a introducir en la estirpe, en el linaje del Ramá, el yihus del Ramá. O sea, los sabios no salen de la nada, sino que hay maestros que los llevan a este camino. El más ilustre talmid del rabino Polak fue el rabino Shalom Yosef Shachne. El Rab Shachne estableció una gran yeshiva en Lublin. Jajme Lublin es una de las yeshivas más famosas que perduró hasta la Segunda Guerra Mundial. Jajme Lublin, Polonia. Entonces se llama ¿cómo se llama la yeshiva? Jajme Lublin, los sabios de Lublin. Un lugar que para estudiar hay que ser de unas cualidades muy especiales, donde se desarrollaron muchos grandes líderes. Su más ilustre también fue su yerno, el rabino. Eso nos dice que el Shalom ben Yosef Shachne casó a su hija ¿con quién? Con el más grande de los sabios de esa yeshiva, que era el Rab Moshe Irzelish, o Irzelish. Eizer, es la manera en Yiddish de decir Itzhak, una manera también de decir Itzhak, conocido como el Ramá. ¿Qué significa el Ramá? Rab Moshe Irzelish. La grandeza del rabino Shachne era indescriptible. El Ramá dijo que todos los grandes estudiosos de la Torah de esta tierra, Polonia, son sus discípulos. Era el Mara de Atra del lugar. Era la máxima autoridad lágica de un lugar. ¿Okay?
La máxima autoridad lógica de un lugar se llama Mara de Atra. Es lo que viene del arameo. El señor del lugar o el que tiene la última palabra. En su muerte en Rosh Chodesh Kislev del año 1558, las palabras escritas en su lápida fueron las siguientes. Este monumento marca el descanso de los santos, el hombre de Dios que enseñó Torah más que todos los que le precedieron las generaciones posteriores, y devolvió la corona de la Torah a su antigua gloria. Así decía del Rab Shachni. Rabino Moshe Hirshilish añadió a los escritos del Rab Yosef Karo su llamado Mapá. Es muy importante. La obra lágica de Rab Moshe Hirshilish, o la más conocida, es el Mapá. ¿Qué es Mapá? Mantel. ¿Por qué? Mire la grandeza de nuestros sabios. Cuando llegó a sus manos el libro de Rab Moshe, el de Rab Yosef Karo, llegó a sus manos, tuvo que pasar muchas peripecias porque los libros eran algo muy caro, que la imprenta estaba recién inventada, todo era a mano, y el Rab Yosef Karo vivía ¿en dónde? En Israel. Y el Ramá vivía ¿en dónde? En Polonia. Miles de kilómetros. ¿Cuántos días de camino? Meses de camino. Cuando él vio este libro, él enseguida intuyó, conoció la grandeza de este rabino, Rab Yosef Karo. Dijo, esto es una cosa. Y él dijo, yo no puedo hacer algo de este nivel, yo voy a hacer el mapa. Él dice que se llama la mesa servida, Shulchan Aruch, yo voy a poner el mantel. Para la mesa yo pongo el mantel. Entonces, ¿qué es lo que hace el mapa? El libro se llama el mapa, el mantel o el mantel. Entonces, cuando nos hablan del mapa, nos hablan de la obra de Rab Moshe Hirshilish, del Ramá. ¿Ok? El Shulchan Aruch verdaderamente se convirtió en una obra halágica universalmente reconocida por todo Israel. ¿Qué fue lo que hizo el Ramá? Mira, el Shulchan Aruch cita las costumbres, los miknagim, las halajot, pero también los miknagim, miknagé sefaradim, las costumbres de los sefaradim, y la halajá según la costumbre de sefaradim. Pero, si nos vamos a los libros de halajá, como el que tengo acá atrás, la Mishnah Berurah, que es una explicación al Shulchan Aruch, el Ramá lo que hace es una agá. ¿Qué es agá? Una explicación o acotación. Él dice, sí, en Sefarad, los sefaradíes acostumbran así, pero en nuestros países, esa es la expresión que uno utiliza mucho, en nuestros lugares acostumbramos de otra manera. Y él trae el que complementa de alguna manera el Shulchan Aruch, colocando la costumbre de los Ashkenazim. ¿Ok? No de todos los Ashkenazim, porque así como en todos los sefaradín, no todos los sefaradín hacen igual todos los Ashkenazim hacen igual. Hay Polin, Ungarin, Litvishe, Yeke, o sea, depende del lugar de donde hayan ellos, de donde vengan, así también. Yeke son los judíos alemanes, Polin de Polonia, Ungarin, ya se imaginarán, de Hungría, ¿verdad? Romanische, de Rumania, también hay diferentes. Y así como hablan el Yiddish, ¿no? Por eso ustedes escuchan que hay que dice Git Chávez, Gut Chávez, diferente. Si es el Ungarin dice Git, el Yiddish de Ungarin. El Litvische dice Gut. Diferentes acentos, diferentes maneras de expresarse, diferentes también posturas a veces en la halajá. Pero ¿qué hace el Ramá? Uno dice el Shavos, o sea, el Chávez, ¿has escuchado, no? El Ramá lo que hace es traer las costumbres de ellos. ¿Ok? En el mundo sefaradí, nosotros lo llamamos Muram. Cuando usted puede escucharse Muram, ¿qué es Muram? El maestro de ellos. Maram, nuestro maestro, Maram Yosef Karo. Y Muram, el maestro de ellos. ¿Ok? Hoy en día muy poca gente ya casi, no, así, pero antes Muram, cuando dice, y Muram dice es, el maestro de ellos dice, Ramá. ¿Estamos hasta aquí? ¿Preguntas? Ok. Entonces, el Rab Moshe Hirshilish añadió los escritos del rabino Yosef Karo, llamado Mapá o mantel, que puso mucho mayor peso. Continuamos. Un accidente, pero bueno. Que puso mayor peso en qué? En la decisión de la halajá ashkenazí. Con el trabajo añadido por el Ramá, Shulchan Aruch verdaderamente se convirtió en la guía conocida por todo Israel. Las historias de Ramá son tan numerosas que necesitaría un libro completo. Una historia corta fue cuando su padre, Reb Israel, que era un Said Talmid Jajam, pero sin hijos, cada Erev Shabbat cerraba su negocio al mediodía.
Una vez un comerciante no judío vino a adquirir todo su material y le pidió que le entregara inmediatamente. Reb Israel dijo que es demasiado tarde y que tendría que volver después de Shabbat. El comerciante, después de ofrecerle el doble, salió enfurecido sabiendo que había un montón de tiempo hasta Shabbat y nunca regresó. Un año más tarde, Moshe nació. Es decir, el Ram Moshe nació de un milagro que le sucedió a su padre por ser una persona que se adhería a las palabras de los Hajamim. Una gran personalidad de Torah como el Ramá aparece solo una vez en muchas generaciones. Su impacto como posek. ¿Qué es un posek? ¿Ah? Un determinador de la halajá. ¿Un posek es un dayan? ¿Ah? ¿Un posek es un dayan? Muy bien, tiene que ser. Pero no todos los dayanín son poskim. ¿Okay? Se posek, ¿por qué posek? Porque hace pesiká. ¿Qué quiere decir? Determina una ley. ¿Okay? Una pregunta, entonces él hace pesiká. Entonces, el más grande posek era tan grande que era conocido como el Rambán de los judíos polacos. ¿Por qué se llama Moshe? El Ramá ya había empezado a escribir un comentario sobre el Tur cuando se le dio una copia de comentarios del libro recién publicado por Rabbi Yosef Karo sobre el Tur. Es decir, hay una historia de que el Ramá quería hacer una obra como el Shulchan Aruch y había empezado a escribirla. Pero llegó a él el Shulchan Aruch. Dijo, este rabino hizo lo que yo quería hacer. Entonces yo no voy a hacer una obra nueva, porque ya está escrito, ya está hecho. Voy a agregar, él revisó, vio, conoció, que no colocó los dinim de los Ashkenazim. A mí voy a colocar los dinim de nosotros. De los tudescos. ¿Ah? No, el Arba Turim. El Tur lo escribió el Ben Arrosh. ¿Okay? Lo que era, él iba a hacer un comentario al Tur. ¿Okay? Que es lo que el Bet Yosef es. Como así, el Bet Yosef es el libro de Rabbi Yosef Karo. Pero el Shulchan Aruch no era un libro para los rabinos. Era un libro para la gente, un judío que quería observar la Torah. ¿Okay? Entonces lo que hizo fue complementarlo. Porque él dijo, ¿cómo entonces vamos a privar a los judíos ashkenazim de seguir este libro? Entonces vamos a complementarlo. Entonces le puso la Agá. Agá significa el complemento de los comentarios del Rama. Entonces cuando vamos al Shulchan Aruch y vemos, lo podemos ver acá. Aquí está el Shulchan Aruch. Abrimos cualquier página. Por ejemplo, aquí dice, acá está, Alajot de Pesach, por ejemplo, dice, Echad Afikoman. ¿Saben lo que es el Afikoman? ¿No? Solo puede haber un Afikoman, no puede haber 10 Afikoman, no puede haber Afikoman. Echad Afikoman ve Ogel Beshun Davar, y este no se puede comer sino hasta que termina la ciudad. Agá. Estas palabras son las del Shulchan Aruch. Agá quiere decir explicación de quién, de el Ramá, que aparece más pequeño. Veloich lanu beshene mekomot. Y dice, y nosotros en Ashkenaz no lo comemos en 2 lugares diferentes. Es decir, yo no puedo coger un afikoman aquí e irme al lado y comerme mitad aquí y mitad al lado. No, tiene que ser en el mismo lugar. Aquí está. Puedo mostrarles el libro donde dice Agá, que él explica ahí de lo be adif maale befsik beshena de isur ogel mishum arei que sheneme komod, y esto es algo conocido que es una prohibición comer el afikoman en 2 lugares diferentes como lo trae el Tur. Ahí aparece el Shulchan Aruch en esta edición de la Mishnah Berurah, aparece el Shulchan Aruch, lo que palabras del Rabbi Yosef Karo más grande, y el Agá, las palabras del Ramá en una edición más pequeña, una letra más pequeña, y abajo las explicaciones del Hafetz Haim, de Rabenu Israel Meir Cohen, el famoso Hafetz Haim, que vamos a hablar de él. ¿Okay? Que es la obra Mishnah Berurah. Es la que se estudia en todas las yeshivot del mundo.
Tov. Entonces, cuando se le dio una copia de los comentarios del rabino recién publicado por el gran rabino Yosef Caro sobre el Tur, al principio el Ramá estaba un poco angustiado y le preocupaba que su sefer. ¿Cómo se llama el libro de él? Darkei Moshe. La gente, y él también lo llamó el mapá, pero el libro, el nombre oficial del libro es Darkei Moshe. ¿Qué es Darkei Moshe? Los caminos de Moshe. Darkei Moshe. Sin embargo, este no fue el caso, ya que el comentario del Ramá incluyó las opiniones lógicas de Rashi, el Baalea Tosafot, los grandes poskim de Ashkenaz, que no habían sido presentados adecuadamente en el Beit Yosef. La contribución del Ramá era absolutamente vital para lograr la aceptación universal de Shulchan Aruch. Mantuvo correspondencia con el Rey Yosef Caro, es decir, él se correspondía con él, eran contemporáneos, o sea, tenían por correo. El Rab Meir Mazem, el Rab Meir Katzelnegel Bogem, el Maraán de Padua, o el Ramá de Padua, también se lee el Maraán de Padua, Padua nació en Italia, y el Marshal. Ya vamos a hablar del Marshal. ¿Okay? El Ramá murió en 1572 en Lag BaOmer, durante casi 300 años después de su muerte. Todavía existe la costumbre de visitar su tumba cada año en Lag BaOmer. Además de la nota de Shulchan Aruch y del Darkei Moshe sobre el Tur, el Ramá escribió un sefer separado sobre Isur Be'eter llamado Torat Hatat. El Torat Hatat es señalado extensivamente por el Taz y el Shach. Ya vamos a hablar del Taz y el Shach, ¿okay? Que son poskim posteriores, son Aharonim, pero que son esenciales para entender la halajá. Los dos Ashkenazim, el Turesa Av y el Shach, Shifteh Hamim, de Rab Shabtai Cohen, ¿okay? Y el de Bush. O sea, estos libros son esenciales y se van a citar casi que en todas las halajot, el Shach y el Taz. ¿Okay? Ahora vamos a hablar del Marashal, que es Rab Shmuel ben Yehiel Luria, llamado el Rashal o el Marashal. ¿Okay? También extensamente citado. Otro de los estudiosos de la Torah más ilustre de esta generación fue Rabbeinu Shlomo ben Yehiel, el Rashal o el Marashal. El Marashal era un descendiente de Rashi, un huérfano. Su abuelo materno, Rab Zach Clover, fue su maestro de Torah de la Torah primaria. Su padre, quien murió joven, era un gran erudito también. En 1553, el Rabbi Shlomo fue nombrado Rab de Lublin, también en Polonia, donde hizo una gran yeshiva. Su obra principal se llama Yam Shel Shlomo. ¿Okay? Es una obra también muy estudiada. Yam Shel Shlomo, el mar de Shlomo. Está escrito en muchas Masektot y sigue el orden de la Gemara. Cuando el Taz y el Shach, mira que lo citan aquí, ya vamos a llegar a ellos, porque estos dos rabinos son esenciales. Toda la Torah que nosotros estudiamos hoy en día, Ashkenazim, Sefaradim, Shach y Taz, siempre te van a preguntar, siempre tienes que conocer las opiniones de ellos, son esenciales. Cuando el Taz y el Shach dicen Sifro, su sefer, o sea, ellos lo nombran mucho, Sifro, se refieren a Yam Shel Shlomo, al libro del Rashal. Yo ahora que estoy estudiando halajá, de un programa de la Rabanut, siempre traen las opiniones del Rashal. Siempre, o sea, constantemente. Y la halajá generalmente, el mundo ashkenazí queda como él. Su gran obra, otra gran obra del Marashal es el Jochma de Shlomo, la sabiduría de Salomón, que se encuentra en la parte posterior de la Gemara bajo el Marashal. Así, en las ediciones de Gemara, en la parte de abajo, hay notas. En la mayoría de las ediciones, esa es Yam Shel Shlomo, los comentarios del Marashal o de Rashal a la Gemara. La mayoría de hermanos podemos ver una Gemara y ver ahí que aparecen las ediciones. Esta obra es considerada una ayuda indispensable para el estudio del Talmud en yeshivot de todo el mundo, haciendo hincapié en la precisión textual y en el Peshat. El Marashal también escribió una obra llamada Isur Be'eter. Una obra de Isur Be'eter se encuentra en el Sharet Durán bajo el nombre de Mejonot. El Marashal estaba muy cerca del Ramá. El Marashal hizo los siguientes comentarios sobre el Ramá, luego que luego fue grabado en su lápida. Desde Moshe, el Rambam, hasta Moshe a Ramá, no surgió otro como Moshe, igual que en la tumba del Rambam. En la lápida del Marashal, donde fue enterrado en Lublin, está escrito lo siguiente: aquí yace el más poderoso de los pastores, el rey de los maestros de la halajá, igual que Sinai, ideal en la retención de la Torah, motor de la montaña, profundidad en la Torah, la gran luminaria, el que iluminó a Israel con conocimientos de la Torah para todas las
generaciones. Ahora viene el Lebush, Arab Mordejai Yafé, otro gigante de la halajá. Entonces, uno de los alumnos del Ramá y también del Marashal fue Rabino Mordejai Yafé, conocido como el Lebush. Lebush significa vestimenta en hebreo. Adelante. Ahorita que está mencionando estos grandes, si ellos fueron los grandes esenciales de las dos líneas, tanto Ashkenazí y Sefardí, porque hoy se supone que lo de antes tiene más peso, porque se toma, por ejemplo, la dictaminada por Rabo Badía Yosef, no la de ellos. Para el mundo sefaradí. Ahora, Rahuaya conoce todos estos posquín de memoria. Él te podía citar al Marashal, al Lebush, todas sus obras de memoria. Así como tú y yo podemos cantar canciones, no sé, de quien tú quieras. O sea, no se puede ser un jajam si no se conocen estas obras. Se puede ser un sabio. O sea, no hay rabinos sefaradí o ashkenazí, hay rabinos. ¿Okay? Hay jajam, y jajam estudia de todos. ¿Okay? Sabe la postura de los sefaradí y de los ashkenazí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Obadia conoce, es actual, él sabe la realidad de lo que está viviendo en el mundo contemporáneo, el mundo moderno. Bueno, él sabía, pero falleció, si no libra, ¿ok? Y eso es determinante, porque yo no puedo basar un Pesaj Alajá solamente en lo que escribió el Shulchan Aruch o lo que escribió el Lebush. ¿Por qué? Porque son opiniones que eran aplicables, muchas de ellas, en su época. Ahora, sí puedo basarme en lo que ellos escribieron, lo que ellos determinaron, para, ya vamos a ver, cuando entremos al libro, cómo es, para dictaminar cuál es la halajá lema'aseh. ¿Ok? Para yo decir la halajá lema'aseh es esta, tengo que conocer las diferentes opiniones que hay para poder, y por qué se escogió esa halajá lema'aseh. ¿Okay? Bueno, Rabadia es, ¿por qué? Porque es el posej de la generación. El Gadol Ador se llama, el grande de la generación, conoce la generación. Ahora, tío, Rahuada y todos los grandes posquín contemporáneos conocen al derecho y al revés todas las obras de estos jajamín. Basan sus escritos en estos jajamín. O sea, no cometan una ignorancia. Y perdónenme que hable así. Mucha gente piensa que, lo que escribió Rahuada solamente se basó en posquín sefaradí. O sea, el que habla así es un ignorante. Obadia se basó en todos los posquín, en el Ramá. Es más, yo te voy a decir una cosa. En Alajot de Shehitá, los sefaradín seguimos las opiniones del Ramá. Y los ashkenazí del Shulchan Aruch. Todo lo contrario. O sea, el que habla así es un ignorante, no sabe lo que está diciendo. Está hablando cualquier, como dicen por allá paparruchada, bobadas. No sabe lo que dice. ¿Ok? Ahora, y muchas de las opiniones del Ramá, él se basa en el Rambam, que es sefaradí. O sea, no era que los rabinos vivían aislados en una isla, no, había conexión entre la más difícil, era más complejo, tomaba años, pero el Rambam, el Ramá estudió al Rambam, estudió al Rabbi Yosef Karo, estudió al Alfasi, todo. ¿Okay? Hay que conocer todos. Igual el Lebush, todos los que hablan, el Shach, por favor, el Taz, que tanto lo hemos nombrado acá, todos ellos conocen. Nosotros lo conocen. Manejan con maestría todas las obras alágicas. Y aún un rabino moderno, para estudiar, tienes que conocer todas las posiciones. Todas. Si no manejas una, por ejemplo, yo lo que estoy estudiando, por poner un ejemplo esta mañana, estudiamos la halajá lema'aseh de 3 posturas: sefaradí, ashkenazí y jabat. ¿Cómo hacen cada uno de los 3? Si no es que ya más la sefaradí, no saben las 3 posiciones. Y sobre eso te evalúan. Y la razón de cada una de esas posturas, de dónde la sacaron, eso te evalúan. Bueno, en Lebush, uno de los alumnos del Ramá y también del Marashal fue Rabbi Yafé, conocido como el Lebush. Rabbi Mordejai consideró que el Mejaber y el Ramá eran demasiado concisos, pero el Bet Yosef era demasiado largo. ¿Qué es el Bet Yosef? Él dijo, el Mejaber. ¿Quién es el Mejaber? El Mejaber es Yosef Karo. Muy bien. ¿Quién es el Ramá? El
Ustedes dicen, a ver, ¿y el Bet Yosef quién es? El mismo Rabbi Yosef Karo, pero el Bet Yosef es una obra para rabinos. Cuando le llama el Mejaber está hablando de Shulchan Aruch, el autor de Shulchan Aruch. Entonces él consideró que el Mejaber y el Ramá eran demasiado concisos. ¿Por qué? Porque son libros que fue escrito para el pueblo. Pero el Bet Yosef dijo, es demasiado largo, es demasiado erudito, es demasiado complejo. Por lo tanto, escribió un sefer para cerrar la brecha, llamado Lebush. ¿Qué es Lebush? Vestimenta. Os Beadar Lebusha, el vestido, vestimenta. El Lebush, nombrando, debe ser aquí un pequeño error, cada sesión de su sefer basado en el pasuk de Megilá Esther, que dice, Umordejai Yatzá, Belebush, Betejeret, Beor, Beateret, Zaav. Y Mordejai salió, como se llamaba Mordejai, ellos lo hacían en alusión, salió vestido de qué? Yatzá, vestido de qué? Tejelet, Behur, Tejelet y de morado, Beateret, ¿sabe? Una corona sobre su cabeza, que dolá. La sección del Orán es llamado Lebush, Tejelet y Lebush Ur. Yorede es llamado Lebush Ateret Zaav. Y el Ebeser Lebush Tikrak Buz Bergaman. Y sobre el Hoshe Mishpah Lebush Ir Shushan. El Lebush murió en el año 1612. Ahora hay en el Prishá. ¿Ok? El Prishá o el Drishá. Otro alumno del Ramá. Todos estos fueron alumnos del Ramá. Estudiaron junto con él. O con el Rashal. Fue Rav Moshe Katz. ¿Ok? Viene a responder la pregunta del Bet Yosef sobre el Tur. En el Prishá explica el Tur y el Rishá trae las fuentes del Tur. El Rav Yoshua Falk también escribió el primer comentario de Shulchan Aruch en la sección Hoshe Mishpat llamado el Sefer Meor Enaim o Esma en corto. Y él murió en 1614. Entonces, el Tur, el Bet Yosef trae preguntas en su libro sobre el Tur. Y esas preguntas no las responde. Son preguntas que salen en el estudio, pero él no las responde. En el Prishá, ahí está la respuesta. Es una obra para responder las preguntas que fueron escritas 50, 60 años atrás. Es un erudito, un ilui, un alma muy elevada, que él responde las preguntas que hizo Rabbi Yosef Karo. Ahora viene otra obra monumental que siempre he citado, siempre en todo, el Bach, el Beit Hadash, la casa nueva. ¿Ok? Otro comentario sobre el Tur fue escrito por el Rav Yoel Sirkis, titulado El Bach. ¿Por qué? Porque así tituló su libro. Bach significa la casa nueva, el Beit Hadash, nombre completo. Conocido como el Bach, que acompaña al Bet Yosef en el desarrollo de su comentario magistral entre los sectores del Tur. También escribió breves anotaciones sobre la Gemara llamado Agaot Abach. En cualquier edición de Gemara está las Agaot Abach. Que tú abres la Gemara y vas a encontrar ahí esa obra. Porque explica muchas cosas que en la Gemara son confusas. Agaot es la explicación del Bach. Estas notas son anotaciones que se imprimen en casi toda la Gemarot. El Bach estudió con su padre Rabbi Shmuel Fitbush en Brix. Brix es otra ciudad que era de Polonia. Creo que hoy Brix en Lituania, no estoy mal, Bielorrusia. Otro lugar donde había una yeshiva muy grande. Que más tarde van a salir de ahí los grandes rabinos del siglo XIX. El Rab Soloveitchik, del Brisker Rebbe, el Rab Alevi. Y más tarde bajo el rabino Hirschor, un talmid del Harrama. Fue el jefe de la yeshiva de Cracovia hasta 1619, momento de su muerte. Él era financieramente rico y apoyó a muchos también de la yeshiva. La yeshiva produjo muchos jamín, incluyendo a Rav David Alevi, que es el famosísimo Taz. Ya vamos a llegar al Taz, conocido como el Taz, que se convirtió en su yerno. ¿Okay? Entonces el Bach casó a su hija con el Taz, que era el más. Entonces el Taz, Gadol de las generaciones, ¿ok? ¿Cómo se llamaba el Taz? Rav David Alevi, ¿ok? David Alevi. ¿Por qué la que lo mismo el Taz?
el Taz es por su obra lágica más conocida. ¿Ok? Ya vamos a ver. Entonces se le llama el Bach, no se llamaba Bach, se llamaba Rabbi Yeshua Falk, Sirkis, Yoel Sirkis. Pero su obra principal se llama el Bein Hadash, lo llaman como la obra principal, Bein Hadash. Ahora, el Taz a la edad de 7 años, el nivel de este Gaón, a la edad de 7 años conocía a fondo, o sea, Beiyum, fuerte, todo, Baba Kama, Baba Metzia y Baba Batra, todo ser Nesiquín del Talmud, a los 7 años. El Rabbi Yoshua Falk, autor del Penei Yoshua, Jacob Yoshua Falk, el autor del Penei Yoshua, ¿okay? Que es otro comentario indispensable para entender el Talmud. Cuando no entendemos ciertas partes del Talmud, vamos al Penei Yoshua, uno de los comentarios grandes del Talmud. Ese sí no aparece en la Gemarot, se vende aparte porque es muy voluminoso. Fue uno de los más grandes ajaronín de la época. Escribió sobre el Taz. La decisión del Taz es aceptada como alajá final en la mayoría de los casos. Y caminamos por su luz, porque él es el más grande de los ajaronín y no hay nadie más grande que él. Está hablando de su generación. O sea, lo que él dice es alajá le mahazé. La alajá queda como el Taz en ese momento. En la época entre 1648 y 1656, los cosacos, que eran los goín de esa época que atormentaban a los judíos en Polonia y en todos los lugares de Europa Oriental, destruyeron más de ¿cuántas? 600 comunidades judías. ¿Cuántos judíos asesinaron en ese momento? 500,000 de judíos, Rabotai. La matanza de los cosacos. Impresionante. ¿Qué época estamos hablando? 1648. 1148 y 1656. ¿Los cosacos en Rusia? Lo que hoy llamaríamos Rusia, pero en ese momento había en Polonia también, que no pertenecía a Rusia. O sea, en toda Europa Oriental, pero básicamente en Rusia también había cosacos. Pero eran nobles, eran gente que su maldad o lo que eran matar judíos, iban en aldea en aldea. Perdón, señor. También, que todo eso no era lo que es hoy, ¿ok? No era Ucrania, Rusia, Polonia, todo era un revoltillo y había otros reinos y era diferente, ¿ok? Exacto. No, pero mucho antes de la URSS. La URSS nació en 1917, 1920. Lo que te quiero decir es que estaba otra configuración de países, ¿ok? O sea, parte de lo que hoy es Ucrania pertenecía al Imperio Ruso, otra parte pertenecía al Imperio Austrohúngaro, otra parte pertenecía a un reino aparte, ¿ok? Parte de lo que es Polonia, Polonia pertenecía como ducado a Rusia. El zar era el rey. Después se dividen, es una historia ahí convulsa. El punto es que toda esa parte de Europa Oriental fue los Shtetl, que es el pueblo donde viven los judíos, la judería, el lugar donde los judíos habitan, fueron atacados y mataron. O sea, es una cifra impresionante. 500,000 de judíos fueron asesinados en este periodo de tiempo. Aún en nuestros días. Es una cosa impresionante. Ahora, ¿cuántos judíos vivían en Polonia en ese momento en el periodo? Entonces, entre los mártires estaban los 2 hijos del Taz. Sus 2 hijos fueron asesinados. Reb Mordechai y Reb Shlomo. El 8 de Iyar de 1664 en Lemberg. Lemberg creo que hoy pertenece a Polonia, creo. Esto fue después de la pérdida de sus otros 2 hijos en Cracovia. O sea, imagínate, 2 que fallecieron a edad temprana de enfermedades y 2 que fueron asesinados. 4 hijos en total. Barmina, no. Sin embargo, a pesar de todo este dolor, su comentario acompaña las 4 secciones del Shulchan Aruch. Entonces, contando una historia del Taz. Una vez una mujer cuya hija estaba en estado crítico llegó al Taz a pedir ayuda después de que los médicos habían perdido la esperanza. El Taz le dijo que no era un sadik o hacedor de milagros, pero él donaría el mérito que tenía por haber respondido con éxito un difícil problema planteado por los tosafistas. A los pocos días se había recuperado con éxito la enferma. Casi 200 años después de su muerte, su tumba fue abierta por error y su cuerpo estaba en un estado tan perfecto como el día de su muerte.
El Taz escribió que no hay comparación entre el que realiza una mitzvah a través de la estimulación de los demás al que realiza una mitzvah por su cuenta. O sea, el que ayuda a que otro, el que... Pedimos que a todos los también de tomar en serio estas palabras. A medida que se realizan esta mitzvah por su cuenta, deben estimular a los otros también. Ahora, junto al Taz, acá contemporáneo, fue el Shach, Rabenu Shabbatai HaKohen. ¿Ok? Shabtai, es Ashkenazim. Shabtai HaKohen. Conocido como el Shach. ¿Por qué? Por su nombre, la abreviatura de su nombre. Shabtai HaKohen. Conocido como un niño prodigio. El Shach, alumno de Rabbi Yoshua Ben Yosef, autor del Magineh Shlomo, era a su vez Talmid del Maharajam de Lublin. Era en la increíble edad de solo 24 años, el Shach completó su comentario sobre el Siftei Kohen al Shulchan Aruch, el Yoredea. Siftei significa los labios del Kohen. Coincidentemente fue el año 1646 en el que el Taz publicó su comentario Turei Zahav sobre el Yoredea. Entonces, el Taz se llama así por el Turei Zahav, así se llama la columnas de oro, se llama su comentario a todo el Shulchan Aruch, a cada una sesión del Shulchan Aruch. El Shach hizo también un comentario al Yoredea, se llama Siftei HaKohen, los labios del Kohen. El Shach escribió el Nekudet HaKesef sobre la diferencia entre el Taz y sobre las lecciones alágicas. El Taz respondió con el Daf Aharon, la última hoja, por lo que el Shach concluyó con su Kuntres Aharon, el último resumen. Sin embargo, no había animosidad personal entre los dos. Es decir, ellos siempre estaban discutiendo. Vivían cerca, siempre estaban en Matlukot, todo lo demás, pero todos los Shem Shamayim. Ya que el Taz una vez fue invitado por el Shach 3 días y el Shach honró a su huésped con gran medida y el Taz respondió besándolo en la cabeza. Casado con la bisnieta del Ramá, el Shach sufrió también de la conquista de Vilna por parte de los cosacos, de Bogdan Yemilnitsky, que era el más grande de los cosacos, el más sanguinario de todos, que lo dirigía a todos ellos. Él fue separado de su amada hija Esther, lo cual lo entristeció mucho. Toda su vida la buscó hasta que se terminó poco después de su muerte, poco antes de su muerte. Perdón. A pesar de las persecuciones, los que lo colocaron en constante peligro, escribió un segundo comentario importante sobre el Shach llamado sobre el Shulchan Aruch, Hoshe Mishpat. Él sucumbió a las presiones de su alrededor a la temprana edad de 42 años, falleció. Que toda la aprendizaje de los Talmidim en este mérito, el mérito de los Talmidim esté en el mérito de esta gran obra que resistió una prueba tras otra en la producción de su faro de luz que nunca deje brillar en el mundo. Bueno, y después ya entran los Aharonim intermedios, es decir, no los de nuestros días, pero sí del siglo XVII, XVIII, el Primegadim, Yosef Taomin, el Joad Adaat, el Rab Akiva Iger, wow, el Jochma Adam y el Aruch HaShulchan. Son los últimos y ya viene la tabla de lo que vimos ahí al principio. ¿Ok? Y después, ustedes ven, lo vamos a ver mañana, es el método de estudio, la metodología de estudio de la halajá. Esto es fundamental porque así como vamos a aprender cómo se estudia la halajá en el Yeshiva. La halajá no es que cogí el libro que está ahí y leí y dice hay que hacer así. No. ¿Cómo se estudia la halajá? Hay un primer método, hay un segundo método, el método general, ¿verdad? Hay Yesh Omrim, ¿verdad? Hay Kumra, Mahmirin, ¿verdad? Estam, que Yesh Omrim, halajá que Estam. Esos son los métodos, señor, de interpretación de la halajá. ¿Ok? Cuando vamos le Kula, cuando vamos le Humra, todo eso hay que entender. Y eso, Besrat Hashem, mañana, Besrat Hashem. ¿Preguntas? Ok, todo esto está muy resumido, ¿ok? Es un resumen de los principales, porque hay muchos otros Aharonim, por ejemplo, Rabbi Skiyahu da Silva, que lo cita mucho Rav Ovadia en sus obras. De verdad, es un posej muy grande. En el mundo sefaradí les puedo mencionar al Ben Shai, conocido por todos, también un posej muy grande. El Rav Moshe Haim de Bagdad, ¿ok?
son poskim muy grandes en el mundo sefaradí. El mismo Rab Abu Hatzila, el Rab Elbas, los más grandes jajamín de Marruecos, que son muy grandes. Y el mundo ashkenazí también faltaron muchos, pero digamos que estos son los principales de los principales. Pregunta, Rabotai. El Nodavi Yudá nos lo citó, que es el Rab Landau. Bueno, mañana terminamos con esto y entramos al método de la halajá, que eso es eso es fundamental, señores. Y si comprendemos eso, vamos a poder entender mucho mejor todo lo que viene acá adelante. Baruch Adonai Leolam. Amén.